Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, una propuesta televisiva de otra manera diferente desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta aquí en la ciudad de Querétaro. Estamos emitiendo, saludamos a toda la audiencia, a todo el auditorio. Hoy tenemos a un invitado diferente de un país amigo, Argentina. Él está trabajando en Venezuela, es Agustino Recoleto. Bruno de Andrea, bienvenido. Gracias, Javier. Bienvenido a tu casa, a tu espacio. Bruno, ¿cómo conociste a los Agustinos Recoletos? Bueno, en mi ciudad hay una parroquia y colegio que llevan los padres Agustinos Recoletos. En un momento, hacia los 17 años, hice Casiciaco, un retiro que hace la JAR, y bueno, y ahí empezó mi contacto con ellos. Después empecé con la precomunidad y de ahí hasta entrar al seminario. Bruno, hablas de Casiciaco, un retiro. ¿Tú has estado en las JAR? Sí. ¿Perteneciste a las JAR? Sí. Con Casiciaco comencé la precomunidad. También en ese momento elegí pertenecer al grupo misionero de la parroquia, que se llamaba AMAR, Animación Misionera Agustino Recoleta, y fueron las dos cosas que me incentivaron a seguir, y de hecho seguí, pasé a comunidad hasta que ingresé al seminario. Una experiencia muy bonita la de la JAR. ¿Y qué hace un argentino en Venezuela? Bueno, ahora estoy en Venezuela porque mis superiores me pidieron que trate de ayudar ahí. Salí de la casa de formación, fui como diácono en el 2011 y bueno, estoy ahí sirviendo, ayudando. Para mí una experiencia riquísima. Venezuela por muchas cosas está siendo muy significativa para mí, ¿no? Sobre todo la gente, ¿no? La gente que es muy acogedora, muy trabajadora. En el ámbito de la iglesia hay gente que la verdad que desea estar, ¿no? Estar y trabajar. Estás acompañando a un pueblo que en este momento vive una situación muy especial y en una iglesia que clama, ¿no? Clama la solidaridad de todas las iglesias. ¿Cómo lo estás viviendo todo esto? Bien, es una oportunidad para mí también de crecimiento y sí, es real que todos los días es como que uno tiene que levantarse una aventura nueva, ¿no? Y no se sabe con qué se va a enfrentar. La gente está luchando todos los días por los alimentos básicos. Me imagino que conocen el problema de la escasez. A nivel económico el país está muy mal. La inflación está por las nubes. Entonces la gente tiene que vérselas todos los días con estrategias como para salir adelante, ¿no? Y a veces se alimenta cierto espíritu de corrupción, ¿no? Y a nivel cultural se va difundiendo esa mentalidad, ¿no? Entonces genera muchos problemas. Y a nivel eclesial hay muchas dificultades, ¿no? En este momento me toca ser párroco, me toca trabajar con los jóvenes, con la JAR, y uno ahí se da cuenta que lo que tal vez en otro lugar no es un problema, ahí es un problema grande. Por ejemplo, cuando uno tiene que organizar un retiro, unos ejercicios espirituales, la gente tiene que costear el transporte, la casa de retiro, y quieras o no, eso se vuelve cuesta arriba porque no hay el suficiente dinero para sacar adelante esas cosas. Entonces se logra hacer, pero con mucho trabajo y empeño comunitario, diría yo. Podemos decir que la pobreza enciende la creatividad. Es cierto, y el pueblo venezolano, el joven venezolano tiene mucho de eso, de creatividad, ¿no? Y sale adelante. A la hora de no tener recursos o suficientes para hacer las cosas como tal vez quisieran, como las idealizan, lo que tienen lo implementan para hacer algo con el que cumplir sus fines, ¿no? La finalidad, ¿no? En eso, en retiros, en convivencias, en miles de acciones, ¿no? Hay un grito que los jóvenes claman que es la congruencia, ¿no? Congruencia con pues, lo que vivimos, lo que decimos, lo que hay en nuestro corazón. ¿Este grito también se oye en los jóvenes de Venezuela o es más profundo? ¿Qué escuchas tú en un joven JAR de Venezuela?
El grito de congruencia, sinceramente, hoy los jóvenes venezolanos se los están pidiendo a las autoridades políticas, en primer lugar. Y a mí me da pena a veces ver la impotencia que sienten los jóvenes, ¿no? Porque ven que no tienen un futuro prometedor, muchos se están yendo del país, y los que se quedan cada vez se sienten más impotentes. Entonces, ¿a quién le reclaman congruencia? Primero, a las autoridades, que tienen un discurso ideológico muy demarcado, aparentemente orientado a que la pobreza disminuya, a que haya una verdadera igualdad de oportunidades, pero en realidad no se está notando eso, ¿no? Se está notando que el país se va deteriorando cada vez más. Entonces los jóvenes piden congruencia en primer lugar a las autoridades políticas, eso es lo que noto yo. ¿Y la Iglesia, ante toda esta situación social, cómo está respondiendo la Iglesia y en concreto los agustinos recoletos? En este tiempo que llevo, que son ya son 4 años, vi distintas posturas de la Iglesia, y con esto me refiero al papel de los obispos, y creo que en este último tiempo han levantado la voz con más fuerza, denunciado algunas deficiencias muy fuertes, ¿no? Y de por sí la Iglesia se la respeta mucho, ¿no? Y la gente espera mucho de la Iglesia como autoridad moral. En el caso de los agustinos recoletos, creo que el trabajo que estamos haciendo, ahí hay 2 provincias, en las 2 noto un trabajo, un empeño realmente de corazón, ¿no? Se trabaja con el corazón, se está con los problemas de la gente, y en ningún momento se plantea la idea de ausentarnos, ¿no? Por lo menos los que estamos ahí queremos hacernos presentes en todo lo que la gente nos demande, ¿no? Y creo que se está haciendo un trabajo bonito en colegios y parroquias, que es donde más estamos. Los ministerios que tenemos son esos, colegios y parroquias. Y creo que se atiende a las solicitudes de la gente. Vamos a hablar de JAR Venezuela. ¿Qué te parece? JAR Venezuela. ¿Cómo está funcionando los jóvenes agustinos recoletos en Venezuela? Una experiencia maravillosa para mí. La JAR en Venezuela tiene una historia muy bonita. El movimiento JAR, hasta donde tengo entendido, comienza en Venezuela y Argentina, desde las primeras etapas. En Venezuela el movimiento comienza con las caravanas, con Canta y Camina. Tienen un recorrido hecho muy bonito y los jóvenes son líderes. Algunos frailes me preguntan cuando hablamos de retiros, en los que a veces los frailes no podemos estar porque tenemos que atender otras necesidades, y los jóvenes de Venezuela sacan un retiro adelante, solos, lo lideran, ¿no? Sin mayor problema. Y como digo eso, también digo que a la hora de llevar un consejo local de la JAR en una parroquia o hacer una reunión nacional, ellos tienen al menos muchas habilidades para trabajar juntos y como digo, cumplir con los objetivos del itinerario JAR, ¿no? Siempre contando con el asesoramiento, que es una realidad que nos piden, el acompañamiento, y de hecho creo que los frailes se lo ofrecemos, pero reconociendo las cualidades que tienen ellos y la madurez que han logrado los jóvenes de la JAR. Creo que sí, por lo menos muchos son verdaderos líderes. ¿En qué zonas de Venezuela hay JAR? En las 3 que estamos, la provincia de Santo Tomás, Caracas, Maracaibo y la costa oriental del lago, que es la ciudad Ojeda, donde está Tamar y Tía Juana, son 2 parroquias. En los 4 ministerios hay JAR. ¿Y qué número estamos hablando de miembros de las juventudes agustinas? Supongo que rondamos los 500 jóvenes. Es un número que no tengo muy claro, pero creo que 500 jóvenes están trabajando con fuerza. ¿Encuentros nacionales han podido tener? Sí, se trata de hacer al menos una vez al año un encuentro nacional. Lo que sucede es lo que te comentaba. Cada vez se hace más difícil trasladar los jóvenes a un lugar, por todo lo que implica. El dinero de lo que le cuesta a un joven trasladarse desde Maracaibo a Caracas es todo un presupuesto que tiene que alcanzar. Más luego la casa donde nos alojamos, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando mucho a nivel zonal. Esa es la creatividad que se despierta. Así es. Tratar de hacer las cosas a nivel zonal
y aunar fuerzas. Presiones por parte de la sociedad venezolana o del gobierno, de presiones políticas, sociales, ha tenido la JAR allá. A ver, hablo primero de los agustinos recoletos, los frailes. En algunos casos hemos tenido ciertos problemas, porque en las parroquias la gente está dividida políticamente, ¿no? Venezuela es un país polarizado políticamente. Entonces eso se nota también en las parroquias. En cuanto a los jóvenes JAR, sí, como los jóvenes de Venezuela, sobre todo los estudiantes en determinados momentos, han salido a protestar y eso les ha traído problemas en ese sentido. Creo que es lo que podría decir y que les ha afectado en algún momento, ¿no? Estamos en una sociedad entonces polarizada, y ¿cómo un agustino recoleto ante una sociedad polarizada pone paz? Bueno, es una pregunta que me hago y la intento responder día a día, ¿no? Trato de tener muy en claro mi papel de religioso y de sacerdote, ¿no? Que el sacerdote es un agente de unidad. Entonces, no me gusta hacer política en el ambón. Entonces, sí invito, cuando creo que los textos bíblicos lo permiten, hacer un discernimiento de las opciones que tomamos los cristianos, ¿no? Creo que hay que dejarse orientar sabiamente por la doctrina social de la Iglesia. Y sí acompañar el sufrimiento y el dolor de tú a tú. Eso se vive en el confesionario todos los días, en el acompañamiento espiritual. Ahí sí jugarse por estar con las personas y compartir el dolor que puede causarle la situación y la impotencia. Podemos decir que en estos momentos la Iglesia en Venezuela está dando un testimonio incluso martirial. Creo que sí, y quisiera decirte que destacar el papel de los religiosos de Venezuela. No puedo hablar de lo que he vivido he vivido en algunos países, conozco cómo es la vida religiosa en algunos, no puedo generalizar, pero me quedo con la imagen de los religiosos venezolanos que son muy comprometidos, ¿no? Están muy pendientes de discernir la situación y de comprometerse. La vida religiosa femenina y masculina. Y tengo una experiencia muy rica de compartir con los consagrados en el estado de Mérida, donde estaba en la formación, compartir con los formadores, y también en donde estoy ahora, en la costa oriental del lago, donde también se nota un interés grande de los religiosos de responder. Creo que la vida religiosa en Venezuela es pujante, lo definiría así, ¿no? Y comprometida con abrir horizontes de acompañamiento y de presencia con el pueblo que está en este momento pasando por esta difícil situación. Muy bien, pues estamos con Bruno de Andrea, es religioso agustino recoleto, argentino, de Venezuela. Venezuela, una iglesia que clama en una situación de dolor. Nosotros nos unimos a ella ante este testimonio viviente de Bruno, trabajando y acompañando al pueblo venezolano. Nos vamos ahora con Gaby Ríos, porque ella tiene las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han sucedido durante esta semana. Es en resumen AR, así que vamos con ella y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas noticias importantes dentro de la Iglesia Católica. Gracias por informarnos de lo que pasa en la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos con Bruno de Andrea, estamos hablando con él de su experiencia como religioso, acompañando a un pueblo que clama, y clama quizás en un desierto, el pueblo venezolano, una vida religiosa que está respondiendo a una situación social que cada uno puede juzgar en su casa. Nosotros nada más aquí describimos y proponemos, sí, el valor de la comunidad, y proponemos un carisma, el agustino recoleto, como medio para acompañar en situaciones sociales
pues que están ahí, que son cuestionantes. Bruno, si yo digo primerear, celebrar, acompañar, esas palabras me llevan a la alegría del Evangelio. Yo sé que tú has escrito un libro en donde ayudas a los grupos a profundizar en esta exhortación apostólica del Papa Francisco. ¿Cómo surgió este libro? Bueno, creo que surge primero por lo que ha evocado en todos nosotros Francisco con la llegada al pontificado, ¿no? Ese deseo de evangelizar, ¿no? Y bueno, al ver ese ímpetu del Papa, ese discurso programático que es la Evangelii Gaudium, y viendo la necesidad de los laicos que nos piden a los ministros, a los sacerdotes formación, decidimos en la parroquia donde estoy comenzar un taller de formación misionera, evangelizadora, y bueno, al elaborar el material fue tomando, la gente misma me decía que podía tomar la forma de un libro, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente surgió este pequeño producto de un libro dedicado a incentivar a los laicos y a que puedan trabajar solos, ¿no? No solamente conmigo, sino preparar a algunos para que puedan luego esos encuentros formativos en torno a la Evangelii Gaudium, difundirlos y poder que la gente que pueda conocer el documento papal. Eso es tal vez lo más importante, ¿no? Y que seamos una iglesia en salida, no una iglesia que se enferma por estar encerrada, sino que sale al encuentro de las personas. Creo que eso es lo que nos pide el Papa y es lo que nos va a dinamizar. Y va a dinamizar la vocación de todos, de cada fiel y de los religiosos y sacerdotes. Podemos decir que es una guía para permanecer en un hospital, siguiendo un poco la terminología del Papa Francisco, ¿no? Que dice que la Iglesia debe de ser un hospital que acoge enfermos. De campaña, exactamente. ¿Cómo hiciste esta guía? ¿Qué es lo más importante que tú ves de esta encíclica y que dices, esto lo puedo comunicar a los laicos? El Papa es muy sabio y es jesuita. Entonces, él propone en un lenguaje muy sencillo, un vocabulario asequible para los fieles, propone unas palabras rectoras, esas 5 más importantes que mencionaste, y luego nos invita a reconocer, como lo hizo Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, que la vocación de la Iglesia es evangelizar. Y ahí el aporte de Francisco es describir cómo estamos en la época de la crisis del compromiso comunitario, y luego nos dice cómo debe vivir un evangelizador, un agente evangelizador, y nos describe cómo debe ser, qué tentaciones y desafíos va a enfrentar, y luego describe la espiritualidad que tiene que llegar a vivir. Orar y trabajar, el encuentro con Cristo como la base, el fundamento de la evangelización, la intercesión y el estilo mariano de evangelizar. Esas son, creo que, algunas de las notas de esta espiritualidad de los agentes evangelizadores. Y eso creo que es la línea fundamental que ofrece él. Dices que hay una crisis de compromiso comunitario y los agustinos recoletos ofrecemos un compromiso comunitario. ¿Cómo ves la realidad, incluso en la realidad que vives en Venezuela y la realidad mundial, ¿no? que pues abarca a todos? Este carisma nuestro agustino recoleto, a la luz de las palabras del Papa Francisco, en la alegría del Evangelio y a la luz de lo que vamos viviendo y vamos acompañando con el pueblo de Dios hoy, ¿cómo sabemos o qué propuestas podemos hacer a la gente del siglo XXI para que se comprometan comunitariamente, para que la comunidad no haga crisis, sino que se renueve? El agustino recoleto, las comunidades de agustinos recoletos pueden de alguna manera colocarse codo a codo con el Papa Francisco y decirle a la gente que si cada uno se aísla, se vuelve una persona infeliz y hasta puede enfermar. Que solo en el encuentro con los demás, en pasar del yo al nosotros, es que vamos a ser personas realmente felices, personas que van realizándose, que van desarrollando sus capacidades y que ayudan al resto, al entorno. Pensemos en la familia, pensemos en el vecindario, en la pequeña comunidad donde uno vive, pensemos en el trabajo, en las universidades, etcétera, etcétera. Si yo descubro que en el nosotros está la felicidad, voy a descubrir nuevos caminos para ofrecer a los demás un
una forma nueva de comprometerse comunitariamente. Creo que los agustinos recoletos tenemos que ser testigos de que en el nosotros está la forma de servir la más adecuada y la que nos hace felices. Y como agustino recoleto, ¿qué nos viene a decir el Papa Francisco a día de hoy, sí, a los agustinos recoletos? ¿Tú cómo lo estás viviendo en las comunidades de Venezuela, en este encuentro en el que, pues, por eso está por aquí, porque están en un encuentro, y dentro de su espacio como estrella, ha reservado un espacio para estar con nosotros? Muchas gracias. ¿Cómo ves todo esto a la luz de la alegría del Evangelio como agustinos recoletos? ¿Sí? ¿Cómo se hace ese engranaje entre lo que pide el Papa Francisco, lo que pide la sociedad, ¿sí?, lo que nos exige, y la vivencia en las comunidades nuestras? Hay un desafío claramente. Creo que voy a hablar de lo que trato de hacer yo a nivel personal, ¿no? Exacto, sí. Primero, ser muy consciente de mi vocación, ser consciente de lo que Dios ha hecho en mí en todo este tiempo, tener una memoria agradecida, como nos dice el Papa Francisco, de lo que hemos recibido, y luego desde esa conciencia hacer todos los días lo que me corresponde hacer, sobre todo empezando por mi pequeña comunidad, en los pequeños detalles de cada día, ser responsable con eso, dar respuesta a las necesidades de mis hermanos, ¿no? Lo primero, y eso contagiarlo con la gente frente a esas demandas que nos presenta la sociedad. Creo que una de ellas es el amor, creo que es, y no el de las novelas, sino el amor de verdad, el amor que se va de alguna manera tejiendo, se va entramando entre los que quieren hacer las cosas bien. Creo que los agustinos recoletos tenemos que ser muy conscientes de la vocación que hemos recibido, no dar marcha atrás, sino mirar al futuro, comprometidos con lo que tenemos que hacer cada día. Y creo que eso va a contagiar, y es lo mejor que podemos darle a la gente. Muchas gracias. A ver, vamos con la memoria agradecida. Tú hace unas semanas estabas en Roma, estabas en un encuentro de consagrados, jóvenes de vida religiosa, se reunieron a nivel mundial en Roma, los convocó el Papa Francisco a través de la Congregación de Vida Religiosa. Y tú en ese congreso, vamos a decir, en ese simposio, encuentro, ¿qué te llevaste de ahí? La eclesialidad, ese encuentro de tantos religiosos que cada uno profesa un carisma diferente, pero integramos esa iglesia viva. Creo que eso es lo que más destaco, y al interno, ¿no?, el encuentro de los religiosos jóvenes agustinos recoletos. Reencontrarme con hermanos que hace tiempo no veía, para mí fue una alegría, y ver ese deseo que tenemos cada uno de nosotros de responder a este carisma maravilloso que Dios regaló a su iglesia, que es el estilo de Agustín, el estilo de los primeros recoletos. Me quedo con eso, ¿no? Y claro que fue una experiencia importante en este presente que vivo, ¿no? Una experiencia de renovación de mi compromiso vocacional. De la experiencia interprovincial, agarro eso, que es de lo que te has quedado, dices. ¿Cómo ves todos estos objetivos de ahora mismo las órdenes religiosas y la Iglesia en general está viviendo una revitalización? La alegría del Evangelio es una revitalización, una propuesta para todos para convertirnos a Jesús, desde el documento de Aparecida, que el propio Papa Francisco pues, colabora enormemente hasta esta exhortación apostólica. Bueno, pues él nos invita a esa conversión, a esa revitalización y también a esas nuevas estructuras. Hace poco en el sínodo decía que las instituciones se tienen que humanizar. Y hablo de un encuentro de religiosos interprovincial. Tendremos que quitarnos quizás, siendo agradecidos con la memoria, todos esos límites provinciales y trabajar más en común con lo que tú haces en Venezuela y lo que hacemos aquí nosotros en México, o con lo que hacen otros hermanos en Argentina o en Estados Unidos. ¿Cómo estás viviendo tú, y desde tu visión desde Venezuela, todo este proceso de quitar los límites y, como dice el Papa Francisco, hacer más puentes que islas?
Cuando el Papa estaba en Río y tuvo un encuentro con los coordinadores del CELAM, dijo un principio que es el que se trasunta en Evangelii Gaudium, que es que las estructuras están al servicio de la misión y no la misión al servicio de las estructuras. Lo mismo se puede decir con nuestro carisma. Las estructuras están al servicio del carisma y no al revés, de que nosotros vivamos con fidelidad el carisma. Teniendo presente esto, esta gran sugerencia del Papa, creo que lo que debemos hacer es reconocer que el carisma, y esto es de la más sana teología, el carisma lo da el Espíritu a la orden. No se lo da a una provincia, ni se lo da a una vicaría, ni a una delegación. Esas son determinaciones jurídicas que nos han ayudado mucho tiempo a servir. Hoy quizás hay que revisarlas, ¿no? Pero el carisma es un regalo que se nos dio como familia religiosa. Dicho esto, pasando de la teología a la espiritualidad, tenemos que hacer una verdadera memoria agradecida y decir, bueno, nuestros hermanos de cada provincia han hecho una historia marcada por mucho trabajo por el reino, sostenida por la gracia de Dios, y decir luego que podemos hacer algo que cambie, quizás los nombres de provincias, las demarcaciones, animarnos a la novedad. ¿Por qué? Porque queremos que el carisma sea lo que llegue a las personas. Para eso el Señor nos regaló y el Espíritu Santo nos regaló esto que tenemos entre manos, que fue la primera ilusión de los recoletos. Ajá, y vivirlo en fidelidad creativa, ¿no?, que hablaba San Juan Pablo II. Así es. En su exhortación Vida Consagrada. Tu trabajo con los jóvenes también es acompañar. El acompañamiento es un don. Y Dios parece que manda a los que acompañas para que el que acompaña trabaje, ¿no? En todo este don, ¿qué has descubierto? Primero, que el acompañamiento consolida tu propia identidad. Cuando uno acompaña a un joven, me ha tocado estar en la formación, al que se prepara para ser religioso, a jóvenes de la JAR y adultos también. Cuando uno acompaña, es difícil que no tenga una oportunidad para crecer. Tiene que estar a la escucha del Espíritu y captar qué hay de esa historia que te presenta, que te confía una persona, esa historia, ese presente, pasado y presente, qué hay allí que pueda hacerte reflexionar sobre tu propia vocación y tu propia identidad. Creo que es una ayuda recíproca que se da en el acompañamiento, ¿no? Y por eso es un don y también una tarea que Dios nos encomienda, en principio a todos y algunos por el ministerio que nos encomienda. ¿Qué has descubierto en esto del acompañamiento? Primero, he tenido que aprender mucho, ¿no? Cuando uno comienza a hacer los primeros coloquios, como habitualmente se hace referencia, uno aprende a tener una capacidad de escucha, la escucha activa, muy importante, que no se trata en el acompañamiento de hablar, ni de decir mucho, ni de dirigir a nadie, sino escuchar, dejar que la persona se narre a sí misma, que pueda construir un relato donde uno pueda luego empatizar, percibir el mundo privado del otro, y desde allí uno ser espejo para la persona, que pueda luego ella ver con ayuda de los recursos que uno les puede ofrecer, qué es lo que está sugiriéndole Dios, cuál es el paso o la moción del Espíritu. Agustín habla de las admoniciones del Espíritu. Bueno, ¿qué está sugiriendo el Espíritu a esa persona para vivir mejor su vocación? Creo que eso es lo básico de la relación de acompañamiento y es lo que he aprendido, a escuchar mucho, a hablar menos y a dejar que la persona tome en sus manos, junto a Dios, su propia vida. Pues muchas gracias por habernos acompañado y por haberte acompañado. Gracias. En este programa, Bruno, estamos contigo, con todas las comunidades de Venezuela. Algún día tendremos que hacer un enlace vía Skype desde aquí con Venezuela. Y a ustedes, pues muchas gracias por seguirnos aquí en Valores de Acero. Nos vamos. Gracias a todo el auditorio por seguirnos viendo y hasta la próxima.